Bueno, esto es maquinaria agrícola. Este tema se encuentra dentro de lo que es el subsistema sociocultural. En esta presentación lo que vamos a hablar va a ser un poco de historia, cómo surge la maquinaria agrícola en Argentina y cuáles son sus avances. Después vamos a ver en líneas de tiempo cómo es el avance en general para cada uno de los componentes que hacen la maquinaria agrícola. Y finalmente vamos a hablar un poco de lo que es la agricultura de precisión para poder englobar todos los temas anteriores. Bueno, ahora comienza Patricia con la parte histórica. La industria argentina de la maquinaria agrícola ha sido siempre pionera en Sudamérica y mantiene la importancia regional hasta nuestros días. En la primera mitad del siglo XIX teníamos instrumentos primitivos para roturar la tierra y obtener las cosechas, y había una superposición entre lo que era la agricultura y la expansión de la ganadería ovina en provincias que aún no estaban constituidas. Entonces la economía básicamente se basaba en una industria cerealera en lo que era la provincia de Santa Fe y el litoral, y el desarrollo de la ganadería ovina para lana en Buenos Aires. Ya en la segunda mitad del siglo XIX hubo cambios tecnológicos que se materializaban en vías de comunicación, transporte más rápido, barato y más capacidad de convergencia en los puertos. Es en este contexto donde llegan inmigrantes, contingentes de inmigrantes europeos, que también llegan con maquinarias y herramientas. Dicho esto, podemos dividir a la historia de la mecanización en tres etapas importantes. Una etapa de gestación, que va desde 1878 hasta 1914, una etapa de consolidación y crisis, y una nueva etapa expansiva a partir del año 2002. Las características de la primera etapa, las más importantes, es que se caracterizaban por pequeños talleres familiares de reparación y adaptación de maquinarias que eran importadas. Lo destacable de esta etapa era que había también una estrecha relación entre lo que era el productor agropecuario y el fabricante, y permitía innovar de acuerdo a las necesidades que iban surgiendo. Otra cuestión importante era que la capacidad tecnológica que tenían los inmigrantes permitía el desarrollo de iniciativas a partir de la observación de maquinarias que eran más avanzadas a nivel internacional. En esta etapa se produce el primer arado nacional en 1878 en Colonia La Esperanza, que fue una de las primeras colonias agrícolas, cuna de la agricultura llamada, y lo hizo Nicolás Schneider. Esta colonia había sido fundada más o menos en el 1853, y bueno, ya en el 1878 tiene su primer arado nacional. Esta etapa también coincide con los comienzos de la mecanización extensiva, que se traduce en un ahorro de mano de obra, y de la expansión agrícola, donde se traduce en aumento de las tierras en producción. Se caracterizan labores como el uso de la sembradora al voleo y el arado de asiento, entre otras. Ya en la década del 20, que sería una transición entre la primera y la segunda etapa, el modelo productivo, que estaba basado en la expansión de la frontera agrícola, alcanza su ocaso y surgen dos nuevas innovaciones, que son la incorporación paulatina, ¿no?, de lo que es la maquinaria automotriz y la incorporación del tractor. Hay importación de maquinarias de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, que luego sirve como estímulo para lo que es la industria nacional, ya que con esto la adaptaron e innovaron en nuestra industria. La siguiente etapa, que como habíamos dicho, la de consolidación y crisis, tenemos un periodo que se llama sustitutivo, que es de pleno desarrollo del sector. Ya en 1951 se declara como interés nacional lo que es la industria de la maquinaria, de implementos y de accesorios. Se abre un registro obligatorio de fabricantes, se identifica la producción con la frase industria argentina, hay implemento de políticas fiscales y crediticias que facilitan la compra de equipos. Ya para el 1930 al 1945, a pesar de los impedimentos que había,
provocados para tener maquinaria traída de afuera, porque estaba la Segunda Guerra Mundial, existieron requerimientos asociados a diversidades productivas y geográficas de la agricultura argentina que dieron lugar a innovaciones como creación de la plataforma maicera. Después hubo un periodo de apertura de los mercados del 76 al 81, y en el 70, gracias a políticas, digamos, integracionistas regionales, logra Argentina erradicar empresas y vender tecnología a toda América Latina. Esta situación después en el 80 se modifica, se ve obligada a enfrentar una agresiva competencia internacional bajo, bueno, distintas condiciones adversas, y estas dificultades llevan a trabajar en forma mancomunada a los productores, o sea, con los productores, ¿no? Y así es como consiguen desarrollar nuevas tecnologías acordes a esa época y basadas en la conservación del suelo, la productividad y la prolongación de las maquinarias. Ya llegando al 2001, la evolución de la economía argentina determina una fuerte reconversión de la industria, y el crecimiento y o sea, todo lo que era el crecimiento y renovación que estaban verificados desde entonces se expresan en representación de productos de primera calidad en numerosas exposiciones y ferias. Y por último tenemos la última etapa, que es la etapa expansiva, que es a partir del 2002, que con la devaluación del peso, la depreciación del tipo de cambio que había, y precios internacionales en ascenso, motorizan un nuevo ciclo de expansión del sector de la maquinaria agrícola nacional. Bueno, acá en este mapa podemos ver los núcleos de producción que se concentran en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Y ahora en este cuadro que aparece vamos a ver que Santa Fe tiene mayor grado de participación con un 44%, seguidos por Córdoba y por Buenos Aires. El resto del país se lleva un 11%. El nivel tecnológico es alto y rentabilidad media. Bueno, ahora tenemos acá un cuadrito sobre el complejo metalmecánico. Esto lo pusimos porque la empresa maquinaria agrícola no es algo aislado, sino que forma parte de este complejo, que sería como una industria dinámica que es encargada de surtir a los demás eslabones de la cadena productiva con maquinarias, bienes de consumo o herramientas que sean de carácter metálico hechas a medida. La maquinaria, como dice esta diapo, forma parte de los insumos y bienes de capital que tienen en el agro, y es la base fundamental de todos los sistemas agroalimentarios. Ahora, esta está dividida en etapas. Está el mecanizado de algunas de las partes a partir del proceso de transformación de los insumos, una parte de ensamblado, ya sea eléctrico, electrónico, rodados, y la parte de terminación propiamente dicho, que va desde el pintado, horneado, control de calidad, hasta el despacho y la llegada al productor. Este sector lo nombramos porque tiene una importancia estratégica para el sector industrial del país, porque genera puestos de trabajo, genera gran cantidad de puestos de trabajo y contribuye al agregado de valor dentro de la matriz productiva. Lo que es todo su desarrollo y distribución a través del tiempo tiene una marcada localización geográfica en el interior del país. Es por eso que ya vimos el mapa donde se situaban en Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. Y algo que tiene como característica es que requiere alta demanda de trabajo calificados. Tiene una fuerte actividad económica y participación en el mercado interno e internacional mediante el modelo productivo de crecimiento y desarrollo sostenible. Bueno, y como para cerrar esta parte, tenemos la composición de las ventas del mercado interno. Podemos ver que el 40% se lo lleva a John Deere y 16% la firma AGCO, que tiene a Massey Ferguson. Así que si bueno, juntáramos estas dos, o sea, vemos que el mayor porcentaje, un 56%, va a ser exclusivamente ventas del mercado interno solamente de estas dos empresas.
estas dos firmas. Bueno, acá tenemos una especie de resumen de todo lo que es maquinaria agrícola. Y volviendo un poquito también a los números, la industria metalmecánica de la maquinaria tiene alrededor de 1.200 pymes, como para darnos una idea, y cada pyme tiene más de 20 empleados, entre 20 y 23 empleados, y el sector tanto directa e indirectamente genera unos 90.000 puestos de trabajo y promueve el desarrollo nacional. Bueno, en cuanto a los tractores, los principales fabricantes, tenemos marcas como Pony y Arinar. Casi la totalidad de la fabricación local se consume en el país, y si bien tenemos un parque amplio, tenemos unos 60.000 tractores aproximadamente, a partir de 2013 se fue modernizando notoriamente, pero aún se observa un alto grado de obsolencia, según la Cámara Argentina de Fabricación de Maquinaria Agrícola. En cuanto a las cosechadoras, tenemos un fuerte fabricante de origen nacional que concentra la mayor parte de la fabricación, que es Basali, y tenemos un parque aproximadamente de 20.000 cosechadoras en potencialidad de uso, alrededor de una vida útil de unos 15 años, y se calcula que tienen un envejecimiento promedio de 11 años, 11 o 12 años. En cuanto a la importación, tenemos una participación de la importación en torno al 40%, y de marcas provenientes de Brasil, Estados Unidos y Europa. Y las sembradoras, tenemos en Argentina 7 fabricantes, 7 empresas que concentran alrededor del 70% del mercado. Todas son de origen nacional. No obstante, como dice la diapo, ¿no? Tienen una alta atomización de fabricantes, hay más de 50 empresas. Entre las principales está Agrometal, Apache, Bertini, Búfalo, entre otras. Y en cuanto al parque de sembradoras, tenemos unas 50.000 sembradoras en potencialidad de uso. También tiene una duración promedio de unos 12 años y la reposición anual más o menos se calcula en unas 3.500 sembradoras por año. Bueno, y en cuanto a los implementos, es un rubro heterogéneo en cuanto a nivel de tecnología, y entre los, digamos, los principales segmentos productivos tenemos lo que son las pulverizadoras, cabezales para cosechadoras, tolvas autodescargables y bueno, muchos más. Bueno, vamos a empezar a ver un poco de la historia de los tractores. Si bien es mucho más amplia, lo que hice fue acotar esa información en función de lo que pueda llegar a entrar al parcial. Bueno, entonces en 1860 aparece el primer tractor. Ese tractor era a vapor y tenía baja potencia. Entonces, en la medida que se fueron ocurriendo avances tecnológicos, se produjo el motor a gasolina, y entonces que en 1917 aparecen los primeros tractores a nafta, para que después, 3 años después, surjan los primeros tractores diésel, y es en función de 30 años luego, en los cuales ya se produce una generalización mundial de los tractores con este tipo de combustión. En 1955 se produce la primera fábrica de tractores diésel en Argentina, de marca Fiat, y es en 1975 donde John Deere empieza a fabricar tractores en Argentina de la línea 20. En 1990 se produce la aparición de los primeros motores turbo, que es un motor turbo, es un motor comprimido, es decir, que entra oxígeno comprimido a la cámara de combustión, y de esa forma se incrementa la potencia de esos tractores y se genera una reducción del consumo. Y en cuanto a este incremento de potencia,
para ser llevado al suelo, lo que se tiene que generar es un incremento de la adherencia del tractor en el suelo. Y eso se logra a partir de un incremento de peso o un incremento del tamaño de los rodados. Pero bueno, avancemos que después vamos a tocar un poco este tema. En 1993 comienza a gestarse la agricultura de precisión en el INTA Manfred a partir de viajes a Estados Unidos. En 2002, los tractores reducen su demanda por parte de los productores y es ahí donde comienza a surgir el contratista rural, en un principio dedicado inicialmente a la siembra. En 2005, a partir de la nueva agricultura, es decir, con el advenimiento de la siembra directa, hubo una modificación de la relación peso-potencia de los tractores. Y esto lo podemos relacionar con lo que ocurrió en 1990. O sea, tenemos tractores los cuales tienen que arrastrar una sembradora que es más grande, es más pesada, porque ya esta sembradora genera una microlabranza en el suelo, y es entonces que se tiene que generar un incremento de la adherencia de ese tractor que ya era más potente en el suelo. Bueno, si hablamos de sembradora, en 1956 se produce la primera sembradora de grano grueso. En el 61, es decir, 5 años después, se produce la primera sembradora de grano fino. En 1972 se comienza a gestar la primera sembradora de grano grueso bajo siembra directa. Ahora, tengamos en cuenta que para este momento aún no se producía este sistema de siembra en Argentina. En 1981 se producen los primeros distribuidores neumáticos por succión. O sea, tengamos en cuenta que los distribuidores pueden ser mecánicos, es decir, por placa, donde hay una placa en la cual en la periferia tiene una serie de orificios. En esos orificios es donde va a entrar la semilla y por ende esas placas van calibradas al tamaño de la semilla. Al trabajar con distribuidores neumáticos de succión, se genera una presión negativa y eso hace que se succione la semilla y de esa forma nos independizamos del tamaño de placa. En 1983 nace la sembradora de grano grueso que se utiliza hasta hoy en siembra directa, con doble disco y rueda limitadora adosada. Y en cuanto al doble disco, bueno, hay opiniones encontradas con respecto a cómo tiene que ser ese doble disco. Tiene que ser desencontrado o encontrado, lo cual va a variar en función del tipo de suelo, puntualmente la textura sobre la cual se esté trabajando. Bueno, continuando con sembradora, en 1996 aparece la agricultura de precisión para la sembradora. Acordémonos que en 1992 se comienza a gestar este avance y se produce la inclusión de la cuchilla de corte para la sembradora. En cuanto a la agricultura de precisión, hay que tener en cuenta dos factores. Por un lado, el avance de la maquinaria, lo cual genera máquinas de precisión que nos brindan datos en forma georreferenciada, y otra cosa es hacer agricultura de precisión, que es básicamente manejar esos datos que estamos recolectando en forma dinámica, en forma continua y en forma georreferenciada para el proceso productivo. Y en cuanto a la cuchilla de corte, pasa lo mismo que el doble disco. La cuchilla de corte turbo se va a adaptar a distintos ambientes, a distintos sistemas de trabajo, y la utilización en su forma generalizada sería caer en un error. Entonces pasamos de 1996 a 1998. En 1998 se produce la primera sembradora inteligente, dosificación variable con guía satelital. Nuevamente, máquina de precisión. Si no la usamos, no estamos haciendo agricultura de precisión. Y en 2009 se produce la primera sembradora neumática de grano grueso con asistencia electrónica individual. Bueno, en cuanto a cosechadoras, en 1878 Bartolomé Long fabrica la primera cosechadora. En 1929, miremos la franja de tiempo, Alfredo Rotánica fabrica la primera cosechadora automotriz del mundo. En 1947 se produce una transición de cosecha y almacenaje que pasa de bolsas de 60 kilos aproximadamente a granel. En 1951 se produce la aparición del primer cabezal maicero de la empresa Basali, y en 1954 aparecen las primeras cosechadoras de grano fino, nuevamente de la empresa Basali. Ahora fijémonos este dato. En 1960 aparecen las primeras secadoras de grano, o sea, pasaron 13 años
desde 1947, en el cual comenzamos a cosechar a granel hasta que podemos secar esa cosecha. Hasta ese entonces, ¿qué se producía? La planta tenía que permanecer en pie hasta que se alcanzara alrededor del 14% de humedad, es decir, una humedad superior a esta generaría la putrefacción de esa cosecha, y es entonces que es en 1960 en el cual ya se puede cosechar en forma un poco más anticipada y secar los granos en una planta. Y en 1960, a su vez también aparecen las primeras cosechadoras con un sistema de almacenaje a granel. Primeros acoplados tolva de 5 a 7 toneladas de capacidad con 2 ejes y 4 ruedas con descarga a granel por gravedad. En 1978 se produce el ingreso de cosechadoras importadas, algunas eran axiales, es decir que, como van a ver con Juan, el mecanismo de separación después de la trilla ocurre a lo largo de 1 o 2 cilindros. En 1984 a 1994 se instaló la tecnología de cosecha para siembra directa. Se produce una mejora masiva de los cabezales, disminuyendo pérdidas de girasol, maíz y soja y la distribución de residuos. Tengamos en cuenta que en la siembra directa no hay labranza, por lo tanto, la distribución que se haga de los residuos, cuanto más homogénea sea sobre por unidad de superficie, va a generar una mejor cobertura. Y en 1996 aparece la agricultura de precisión y se empiezan a tener los primeros mapas de rendimiento. Es entonces que a partir de esos mapas de rendimiento, extrapolándolo en función de cómo es la respuesta productiva de las plantas a lo largo de un lote, podemos empezar a poder diferenciar ambientes. En 2004 se comienza a desarrollar el seguimiento satelital de las cosechadoras. Todo esto, como hablamos antes, estamos hablando de máquinas que tienen esta tecnología. Ahora está en el contratista o mismo nosotros en poder comenzar a aprovechar todos estos datos que estamos teniendo. Eso pasa en 2004, en 2006 aparecen las primeras cosechadoras de fabricación nacional con una alta tecnología electrónica en sensores. 2008 se produce el crecimiento de la agricultura precisión, siendo Argentina el líder latinoamericano en cuanto a adopción y fabricación. En 2008 y 2009 se produce el primer cabezal flexible flotante de 40 pies con alimentación por lona y ruedas de apoyo de la firma Piersanti. O sea, en este caso, la cosecha es llevada a la sección donde va a ser introducida hacia los sistemas de trilla a partir de lonas, las cuales van teniendo un flujo hacia la parte central de la cosechadora. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de pulverizadores, todo lo que es la parte de protección del cultivo. En 1960 aparecen las primeras pulverizadoras de barrales de 600 litros, en su mayoría de 3 puntos, o sea que van unidas al 3 puntos del tractor. En 1974 surge el primer pulverizador autopropulsado. Entre el 80 y el 82 aparece el primer herbicida total, el glifosato, con un equipo de soga y rodillo, es decir que hay una soga y rodillo, las cuales van avanzados y están embebidas en el herbicida. Entonces, en la medida que va avanzando sobre el cultivo, va tocando las distintas malezas, el principio activo comienza a funcionar sobre la planta y por eso dice que es una aplicación en forma selectiva. En 1998 se produce un fuerte crecimiento tecnológico en las pulverizadoras autopropulsadas. Nuevamente, agricultura de precisión. Bueno, y para finalizar con la línea de tiempo y pulverizadora, vamos a hablar un poco de lo que ocurrió en el 2002. En el 2002, acuérdense que comienza a crecer la figura del contratista inicialmente para la siembra, pero a su vez también
se produce en forma paralela un incremento del servicio en forma tercerizado de la pulverización, de la aplicación de distintos plaguicidas para la protección del cultivo. En el 2004 comienza a haber una aplicación de fertilizante líquido a partir de sensores de NDVI. O sea, un sensor de NDVI mide el índice de verdor del cultivo. Cuanto más o menos verde esté, va a requerir más o menos fertilización nitrogenada. Es entonces que de esta forma estamos generando una aplicación en forma diferencial en función de cómo es la respuesta del cultivo en estos distintos ambientes. En el 2007 y 2008 se producen las pulverizadoras autopropulsadas nacionales con sensores climáticos, automatismo de aplicación para variables climáticas. Crecen los software en pulverizaciones por índice de verdor, lo que hablábamos anteriormente con respecto al fertilizante. Superposición, barrales autonivelantes con sensores ultrasónicos, con servicio de trazabilidad y alarma. O sea, tengamos en cuenta que este barral que vemos en esta foto oscila en la medida que va pasando por la superficie, y esa oscilación genera una ineficiencia en la aplicación de plaguicida o de fertilizante líquido que esté aplicando. Entonces, si tenemos barras autonivelantes, de esta forma estamos haciendo que esa aplicación sea mucho más homogénea y generar riesgo, generar una reducción de los riesgos de fitotoxicidad, como así también de aplicaciones deficientes. Bueno, chicos, como vimos hasta ahora, la maquinaria cuenta hoy en día con un sinnúmero de sensores. Y de eso deriva lo que es la agricultura de precisión. Pero antes de definirla, tenemos que tener en cuenta que estos sensores me van a brindar datos. Esos datos pueden ser en forma estática como ser aportados en forma dinámica, es decir, en tiempo real. Y para poder hacer útil esos datos tenemos que darle un tratamiento. Y ese tratamiento se lo vamos a dar a partir del conocimiento técnico y estadístico a partir del cual vamos a tener información. O sea, como vimos antes, la maquinaria agrícola hoy en día, y lo vuelvo a repetir, cuenta con un sinnúmero de sensores. O sea, tenemos maquinaria de precisión. Pero de ahí a estar haciendo agricultura de precisión hay un largo tramo del cual depende esta aplicación de conocimiento que les estoy mencionando. Entonces, los sensores me dan datos, esos datos con conocimiento pasan información, y esa información es la que me va a permitir realizar la toma de decisión. Bueno, chicos, entonces cerrando la explicación que dijo Cristian, podemos decir que la agricultura de precisión, como para darle una definición, es una tecnología de información que está basada en el posicionamiento satelital y permite obtener datos que están georreferenciados con el objeto de conocer mejor lo que es la variabilidad de rendimiento de los cultivos en sus diferentes sitios de desarrollo. Ahora, esta variabilidad de rendimiento puede estar dada por la topografía, por la génesis de suelo, por el tipo de manejo. Bueno, todas estas fuentes de variabilidad que comentaba Pato pueden verse expresadas en este mapa de rendimiento. Por ejemplo, este mapa de rendimiento que tenemos a la derecha es el fruto de la interpretación de un mapa de índice verde. Este mapa de índice verde se conforma con las imágenes satelitales que fueron bajadas para el lote en cuestión. En este mapa de rendimiento lo que podemos observar es que el rendimiento promedio fue de 11 toneladas por hectárea con un desvío estándar de 2,7 toneladas por hectárea. Eso lo que nos va a permitir es que nuestro lote no es homogéneo, sino que va a tener zonas en las que vamos a tener un rendimiento mayor con un potencial de rendimiento mejor que puede estar determinado, por ejemplo, por el tipo de suelo o por la topografía o por la ubicación en el terreno, y otras zonas donde el rendimiento y el potencial va a ser menor. Esta delimitación por ambientes lo que nos va a permitir es a futuro, una vez que los interpretemos, tomar decisiones de manejo diferenciados
en cuanto, por ejemplo, a lo que es la densidad de siembra o la aplicación de fertilizantes o de algún tipo de plaguicida particular. Bueno, la agricultura de precisión nace como la necesidad de determinar fuentes de variabilidad y de poder trabajar por ambientes. Recordemos la definición de ambientes, que hablamos de ambiente cuando hablamos de áreas homogéneas del paisaje. Las herramientas para determinar estas fuentes de variación pueden llegar a ser mapas, fotografías aéreas, imágenes satelitales, y es muy importante también el tema de las experiencias previas. Bueno, por ejemplo, en todo lo que es experiencias previas, un caso muy particular que de hecho ocurre en todo lo que es zonas cercanas a San Andrés de Giles, puede ser que el tema de los mapas, los mapas de suelo que se utilizan actualmente son los desarrollados por INTA en la década del 60. Si nos ponemos a pensar, pasaron más de 60 años desde que esos mapas fueron realizados. De hecho, en el lote que podemos llegar a querer trabajar, en 60 años pudieron haber pasado un montón de cosas, como lo que es pérdida de fertilidad, pérdida de materia orgánica, pérdida de cualquier tipo de nutrientes, como es el nitrógeno o el fósforo, y en muchos casos, pérdida del horizonte superficial que pudo haber sido cavado para hornos de ladrillo. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que, por ejemplo, tengo un lote que el mapa de suelos me dice que es un clase 2, que es apto para agricultura, si recuerdan cuando vimos lo que era clasificación, y hoy en día vamos a hacer la visita o hablamos con algún vecino de la zona, nos puede decir que ese lote es para ganadería. ¿Qué pudo haber pasado? Es que en esos 60 años ese campo pudo haber sido cavado para hornos de ladrillos, por ejemplo, o en otros casos pudo haber perdido la fertilidad. Para resumir, en lo que son las cartas de suelo, lo único que podemos estar utilizando es lo que es la textura, que es lo que no va a variar con el tiempo. Bueno, ya hablamos que dentro de un lote no tenemos un ambiente único, un ambiente homogéneo, sino que tenemos distintos ambientes y hay una variabilidad inherente a esa unidad de superficie. Entonces, la agricultura de precisión me va a permitir, dentro de la cantidad de datos que voy a obtener, la tecnología de dosis variable. ¿Y qué me va a permitir esa tecnología? Va a ser una mejora de los márgenes brutos, debido a que voy a poder, a aquellos ambientes los cuales, por ejemplo, en lo que respecta a la fertilización, vengan deficitarios de un determinado nutriente, voy a poder brindarle un aporte adicional de ese fertilizante. Y ahora en aquellos ambientes los cuales ya tengo niveles por encima de la media de ese lote, voy a poder brindarle una reducción. Entonces lo que estamos afectando en este caso, dentro del componente margen bruto, es el costo directo. Y ahora, ¿cómo lo logro? A partir de cambiar en tiempo real la densidad de siembra, como podemos ver en esta imagen. Esta sembradora va regulando la cantidad de semillas por metro en función de determinadas variables que indican que no es necesario una determinada cantidad de semillas excesiva para esa determinada superficie, o no es necesario una cantidad reducida de semillas para ese ambiente, para ese espacio, para esa unidad de superficie. Y también voy a permitir cambiar en tiempo real la dosis de fertilizantes y plaguicidas. Acá nuevamente tenemos cómo se determinaron variabilidades dentro de ese lote, y a partir de esa variabilidad, como les dije antes, pudimos modificar la dosis de fertilizantes como de plaguicidas. Bueno, entonces antes hablamos de lo que es la tecnología de dosis variable. Ahora, para poder hacer esa dosificación variable en forma anticipada, tuvimos que haber realizado un diagnóstico. ¿Y qué se necesita para hacer un correcto diagnóstico? Vamos a necesitar realizar una delimitación de zonas de manejo, lo cual lo vamos a hacer a partir de cartas de suelo, mapas de rendimiento, como vimos anteriormente. Las cartas de suelo ya Flor les comentó,
o sea, lo que respecta a la cronología y la eficiencia de datos que tenemos hoy en la actualidad. Después mapas de conductividad eléctrica, para lo cual hay tecnología, como es el caso de la tecnología Veris. Después tenemos mapas de profundidad de Tosca, napa freática, altimetría, fotografía aérea, imágenes satelitales. Es decir, que tenemos una amplia gama de variedad de datos que, como hablamos anteriormente, vamos a tener que procesarlo. Es decir, que tenemos que, a esos datos por sí solos no nos van a aportar nada si no ponemos materia gris para poder, como dijimos antes, realizar una correcta toma de decisiones. No sé si las chicas tienen algo para acotar con respecto a esto. No, por ahí lo que cada una de estas herramientas, al principio hablábamos de la georreferenciación de los puntos. En este caso es importante remarcar esa georreferenciación porque cuando determinamos alguna debilidad, no sé, algún déficit nutricional o alguna zona con conductividad eléctrica alta, al estar georreferenciados esos puntos nos van a permitir, una vez que la toma de decisiones fue realizada y los pasos a seguir fueron adecuados, poder volver a muestrear ese punto y ver cómo evoluciona.